En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy ofrecemos la misa de las témporas del viernes de invierno. Y no ha de resultar para nosotros difícil imaginarnos la salida de la Santísima Virgen de su casa para ir a procurar servicio de su prima Isabel. El Evangelio dice que se levantó y se marchó deprisa por las montañas de Judá y entró en casa de Zacarías. La salida, la prisa, la llegada y el servicio de la Santísima Virgen contrastan extremadamente con la mezquindad de nuestro corazón con la que vivimos. Porque por lo general no salimos de nosotros mismos si no es para procurar un bien, una conveniencia. Entonces, lo primero que encontramos en la Santísima Virgen es la generosidad. Y la generosidad nace inmediatamente de la fe, como su prima Isabel se lo dice: bienaventurada tú que has creído. Entonces, la grandeza de la Virgen consiste en precisamente hacer todo lo contrario de lo que hizo Eva, de no creer o de desconfiar. De allí que la tentación más grande de las mujeres, opuesto a lo que somos nosotros los hombres, es la desconfianza. Entonces el demonio siempre va a atacar a las mujeres en el área de la desconfianza. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo para cualquier mujer dejar de ser Dios y comenzar a ser hija de Dios. ¿Sí? Entonces, la primera manifestación de la fe es la generosidad. La primera manifestación del orgullo es la mezquindad. El andar comparándonos, el andar viendo a ver qué dicen los demás. ¿Sí? La Virgen no va para eso a la casa de Isabel. Entonces, todos los planes que posiblemente pudo haber tenido la Santísima Virgen los hizo a un lado para no dedicarse a otra cosa más que a su único y grandioso objetivo, que fue su Hijo Jesucristo. Entonces, de las pocas cosas que el Evangelio menciona de la Santísima Virgen son estas dos: la salida de su casa para procurarle un servicio a su prima Isabel, y la segunda, cuando está presente en las bodas de Caná. De allí en fuera, la Virgen no se encuentra en ningún otro lugar. Sí. Contrario a lo que hizo Eva, que andaba en medio del jardín y luego va y le comunica la noticia a su esposo, Adán. ¿Sí? Que es lo que hacen las mujeres, ¿verdad? Querer sustituir a la Santísima Trinidad de estar en todas partes, menos donde deben de estar. Entonces, estuvo preocupada siempre la Virgen del bienestar de los demás. Así lo hizo con su prima y así lo hizo con Santa Isabel. Entonces, la Virgen no piensa en sí misma, sino en los demás. Ya nosotros podríamos imaginarnos lo que los moradores de Nazaret dijeron de la Santísima Virgen. Cómo la conocieron, cuáles eran sus características, y tuvieron que haberla conocido de la misma forma que conocieron a nuestro Señor, por haber hecho todas las cosas bien. Entonces, la generosidad es producto de la fe y es producto de las almas grandes. ¿Sí? Entonces, la verdadera generosidad consiste en saber
Siempre dar cariño, comprensión, ayuda material, sin exigir nada en absoluto a cambio. Entonces, la Virgen nos ayuda a descubrir que amar es esencialmente entregar a los demás pequeños servicios simplemente por amor a Dios, sin ninguna otra cosa. Entonces, la generosidad ensancha el corazón, la capacidad de amar, en cambio el egoísmo o la mezquindad empobrece y hace más pequeño el mundo. Cuanto más damos, más nos enriquecemos. Entonces, a la Virgen hoy podríamos suplicarle en la misa que nos enseñe a ser generosos. En primer lugar, para con Dios y después con los demás, con quien viven con nosotros, con quien trabaja con nosotros, con quienes nos encontramos en las diversas circunstancias de la vida. Que sepamos darnos en el servicio a los demás, en la vida ordinaria de cada día, pero sin esperar nada a cambio. Por eso, si sentimos que a pesar de la lucha, aún puede más el egoísmo o el amor propio, miremos hoy a la Santísima Virgen para imitarla en generosidad y sintamos la alegría de darnos y de dar. Entonces, junto a María, percibimos que Dios nos ha hecho para los demás, para la entrega. Sí, entonces, lo nuestro, cualquier cosa que tengamos, si son bienes materiales, hijos, padres, familia, dinero, proyectos, sufrimiento, dolores, enfermedades, ninguna de estas cosas es para nosotros, sino para los demás, para Dios. ¿Sí? Entonces, ninguna de esas cosas en realidad nos sirven a nosotros si no nos sirven para los demás. Entonces, cada uno, donde y como Dios le llame, ha de hacer como aquella mujer del Evangelio que en cuanto supo dónde estaba Jesús, en la casa de Simón, el fariseo, entró y quebró este frasco de nardo puro de gran precio. Que esa fue la expresión de su amor, de su fe, de su generosidad. E inmediatamente la casa, dice el Evangelio, que se llenó del perfume del frasco de esta mujer. A nadie de nosotros le está permitido dejar detrás de nosotros una estela de rencor, de odio, de distracción, de falta de paz, de ansiedad. Ese no es trabajo de los hijos de Dios. Sí. Entonces, lo propio de la generosidad es saber olvidar con prontitud los pequeños agravios que nos hace producir la convivencia diaria con los demás. Hacer la vida más amable a los demás, juzgar con medida ancha y comprensiva a los demás, adelantarse en los servicios menos agradables del trabajo, aceptar a los demás como son, sin estar excesivamente pendientes de sus defectos. Un pequeño elogio con el que en ocasiones podemos hacer mucho bien. Evitar la crítica negativa, que siempre es injusta y siempre es inútil. ¿Sí? Entonces, todos los días tenemos nosotros algo en que podemos servir a los demás. Porque lo que tenemos, si no lo usamos para servir a los demás, lo perdemos. Entonces, la Virgen no solo fue generosa con Dios en grado sumo, sino también con todas aquellas personas con las que se encontró en su vida terrena. También de ella se puede decir que pasó haciendo el bien. El Señor, todos lo sabemos, recompensa aquí
y luego en el cielo, nos las muestras siempre pobres de generosidad. Es tan agradecido que hasta un alzar los ojos al cielo con fe, no deja sin pagarnos. Entonces, quien tiene en cuenta hasta la más pequeña de nuestras acciones, nunca podrá olvidar la fidelidad nuestra de todos los días. Entonces, el Señor da el 100 por uno por cada cosa que uno deja por amor a Él. Al final podremos oír la voz de nuestro Señor que nos dice: vengan, benditos de mi Padre, porque estuve enfermo, preso, desnudo, hambriento, sediento, y se preocuparon por mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.